Muy buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Aquí está con nosotros el doctor Julio Castro. Muchas gracias. Y el doctor Andrés Enrique, que se sigue grande. ¿Qué va? No va? me haga creerme que es verdad que soy grande, que entonces sí. me pongo loco. No, jamás. Usted sabe que la situación, uno de los asuntos que tenemos que empezar tocando es el acuerdo que se hizo para ponerle fin a la guerra con Irán, Estados Unidos y Israel. Versalles. Que se hizo en Suiza, en Evian, por allá. Sí, Versalles. El G7 se reunió, Sí. entonces en el Palacio de Versalles, de manera virtual. Tanto Irán como los Estados Unidos firmaron un acuerdo. Bueno, esto ha impactado en los precios del petróleo, Así es. que ha habido una baja, y el acuerdo tiene varios puntos. Entre los puntos están abrir el estrecho de Hormuz por 60 días, pero ahí me queda a mí una duda porque eso es, los barcos pasan y ya. Ahora, según se habla, según se puede interpretar, que le van a poner como un peaje los iraníes allá. Ellos van a dirigir el estrecho con Omán e Irán. Bueno, entre otras cosas, de lo más importante es que Irán no va a poder fabricar bombas nucleares. Ese es muy importante. Sí. Entonces los Estados Unidos se comprometieron a buscarle 300 mil millones para la reconstrucción. Okay. Trump dice que no va a salir nada de los Estados Unidos. Y a liberarle decenas de millones que tienen hasta ahora retenidas las autoridades iraníes. Según analistas, dicen que el gran ganador fue Irán. Según analistas, inclusive en el Partido Republicano, que es el de Trump, hay una rebelión de senadores y dirigentes que dicen que qué acuerdo fue ese, porque quien salió ganando fue Irán. Dicen ellos. Doctor, por el gasto que... Dicen ellos. Por el gasto que tuvieron cada vez que tiraban esos No, de más de 30 mil millones. Eso era gasto y gasto. Sí. Bueno, y entonces eso es bueno porque daría un respiro, porque si bajan los precios del petróleo, aunque ya hay un déficit acumulado, eso a la economía mundial le haría bien. No a la de aquí, no, mundial. Sí. Mundial. La verdad es que todas las guerras son lamentables. Así es. Porque lo que dejan es daño, destrucción y alteración del ritmo de vida de la gente. Pero vamos a ver qué es lo que, cómo se sigue desenvolviendo esto, porque ellos lo van a firmar ahora. Sí. Digo, el viernes, mañana. Ya está firmado, ya. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Israel sigue en el sur del Líbano, y entre el acuerdo está de que está afuera. Israel no entra en nada. Tranquilo. Pues, recordemos que fue Israel que metió Porque usted sabe que esos israelitas no son fáciles, tienen rodeados de enemigos. Sí. Pero bueno, vamos a ver. A nosotros como país nos conviene ese acuerdo porque deben bajar los precios del petróleo y de ahí debe haber una rebaja de combustible. Porque el gobierno no puede permitirse que si baja el petróleo subirlo otra vez. Porque ahí sí es verdad que ya la gente está al acecho. Sí, pero es bueno que nosotros destaquemos y le exhortemos a la gente que entiendan y reconsideren, porque, doctor, nosotros que vivimos haciendo esos análisis estadísticos y esos gráficos y dándole seguimiento a cómo se comporta el mercado con sus 4 variantes de capital, de divisa, de insumos, o sea, commodity, y el de futuro. Entonces son los cuatro líneas de mercado. Tenemos que entender que nosotros, sin ser una potencia, hemos tenido el acierto de un presidente y tenemos que destacar
la importancia del presidente como ha mantenido pacíficamente, o sea, nosotros somos un país que estamos en una condición pacífica. Sí tenemos situación con los feminicidios, eso es cierto. Porque a veces dice, pero tú no atacas los feminicidios, que fuiste tú el que Conani con Hipólito y Chabela generaron esas leyes de protección de los niños, las niñas, los adolescentes, y con Yadira Enrique trabajaste la parte o trabajamos, porque teníamos el apoyo de la UNICEF, teníamos muchísimo apoyo, muchísimos grandes pensadores internacionales. Mire, eso de los feminicidios no lo resuelve nadie. Eso lo digo yo. Porque usted, vuelvo y repito que lo hemos hablado mil veces. Sí. En esa casa, ¿qué está pasando? Yo no sé, no hay ni forma. sabe ningún gobierno ni nada. Así es. Que no es culpa del gobierno. Que no es culpa del gobierno, no, eso. De ninguna manera. Entonces, habría que empezar con los niños. Sí. Para que en 15 o 20 años, que ya eso estén adultos, o 30, tengan conciencia de que las mujeres no se matan. Bueno, y también que las mujeres deben tener un comportamiento adecuado también con su pareja, porque esa es otra, porque usted oye los feminicidios, pero a veces son ellas que lo provocan. Bueno, si ganan más, se encuentran al marido poco. No, y aruñado. Sí. Una mujer que gane más dinero que el hombre, lo ve feo, aruñado, todo espeluñado. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que yo tengo? Y entonces, en el mismo trabajo, los otros tirándolo. ¿Qué tú haces con esa vaina? Así es que le dice. Sí. Y el hombre todo vuelto un trapo. Así. El pobre ahí. Tú quieres comer, cocina tú mismo, como no, le dice una. Eso no es fácil. Cocina tú mismo, entonces. Sí. Bueno, y siguiendo esa línea, tenemos que felicitar al presidente porque en cierta forma ha hecho un trabajo de pacificación, ha hecho un trabajo... Ha sorteado esta crisis. Claro, porque quiero hacerle un análisis para que ustedes entiendan que la situación en New York, y no tenemos los teléfonos abiertos, pero la situación en New York, doctor, uno que está siempre revisando esas cifras, es tremenda. Lo que allí está sucediendo en New York, que es la capital del mundo, que es para donde la gente cree que cuando llega los dólares están en el suelo y comienzan a patear los $100. Ay, mira, esto ya llegando aquí. Allá la cosa está que los centavos, porque allá corre centavos. Allá los centavos están corriendo difícilmente. Entonces, es un estado, como señalábamos, que tiene un nivel de concentración de la humanidad. O sea, en New York, para el que no ha ido, nosotros que hemos ido, y muchos de los que están aquí acompañando, sabemos que New York es la capital del mundo. Porque la gente cuando se siente mal, para allá hay que quiere coger. Y tú ves que vienen desde el sur, pasan por el Darién, suben a México y se meten como espalda mojada, como le dicen en la migración de Estados Unidos, cruzando esos grandes ríos de México. Que en estos días había alguien que decía que había que llenarlo de cocodrilo para solucionar el problema migratorio por ahí. No se puede ser tan tremendo así. Pero queremos destacar que el señor presidente ha manejado el país en estos 5 años que le han tocado de una forma que con un ecosistema de crisis entra con la pandemia y ahí nosotros estuvimos participando y recordemos que formé parte del equipo que tuvo que ver con el proceso de mitigación de esa pandemia que tuvimos, que todavía hay muchas personas, sobre todo con contenido religioso, que dicen, no, esto fue un invento de los chinos, un laboratorio, no, aquello. Y bueno, yo gozo del apoyo de la Embajada de la República Popular China y de científicos chinos, que tenemos una relación, y nos comunicamos en inglés y francés, pero allí en Wuhan, en la provincia de Hubei,
La provincia de Hubei tiene una característica que es el desarrollo tecnológico de mayor aplicación en la vida práctica. Es allí donde se desarrollan todos estos elementos que nos comunican y se desarrolló el 5G de una forma poderosa, tanto así que la mente de las personas llegó a relacionar la pandemia con las antenas de 5G. Recordemos que en Italia quemaban las antenas porque las antenas tenían que ver, ¿qué tenían que ver las antenas del 5G? Pero entonces lo que queremos destacar, doctor, es que precisamente allí se dio una situación y fue que en Hubei, la provincia completa, y en Wuhan, que como municipio, se daba una situación, estaba concentrada la juventud del mundo estudiando mandarín y estudiando tecnología. Todos sabemos que la ciencia tiene dos vertientes, la ciencia pura, que se dedica los teóricos a desarrollar proyectos para el avance de la ciencia, y la ciencia aplicada, que es la tecnología. Cuando mis alumnos dicen, doctor, ¿y qué es la tecnología? Es la ciencia aplicada a la vida práctica. Entonces allí estaban los jóvenes del mundo entero, y recuerdo como madres llamaban a uno desesperada porque no le daban los permisos, los pasos. Hubo que traer, recordemos, doctor, por Turquía, hubo que traer por Rusia, y uno que tiene todas esas relaciones con esas personas con los que uno ha estudiado y estudia, tuvimos la oportunidad de hacer la intervención. Y hay que destacar también la labor de la vicepresidenta y la labor de aquella gran comisión que formó el presidente de la República. En el Consejo de Gobierno, ahí nos reuníamos, ahí nos escuchaba, ahí peleábamos uno con otro. Ahí tuvimos situaciones de controversia, porque lo grande de eso era que al principio no había tratamiento. No había tratamiento. Pero lo que queremos destacar es que el presidente era tan juicioso que él no escuchaba. En un momento yo decía, bueno, ya vamos a concluir. Si no, doctor, aguántese, que todavía... bueno, Miguel Núñez no estaba de acuerdo con algunos puntos, porque él es pastor, un gran infectólogo, pero es pastor, y entonces lo religioso y lo científico lo mezclaban. Sí, entonces ahí se generaba muchísima situación. Estaban los expertos en vacunas, estaban los contra vacunas. Ahí nos reunimos en ese gran equipo, el presidente reunió el equipo. Había muchos contra vacunas. Había contra vacunas. Entonces, teníamos contra vacunas, no queremos mencionar los nombres, de distintas religiones, por su concepción religiosa, eran contra vacunas, que no se iban a vacunar. Pero mire, en eso de las vacunas, pues yo todavía oigo gente hablando que todo serie de infarto y de cosas son las vacunas. Pero, mire, cuando nace un niño, ¿qué es lo que sea? ¿Cuántas vacunas? Así es. Arranca con 12. Exacto, un esquema completo. Arranca con 12. Con 12. Bueno, y entonces usted oye aquí gente diciendo, no, porque esa es China, que yo no me la voy a poner. Ajá, muchacho, señor. Y las 12 que te pusieron cuando chiquito. Así es. ¿De dónde eran? Así es. ¿Tú sabías si eran China, americanos, de dónde eran? Entonces, mire, si hay un asunto de las estadísticas de la cantidad de años que está durando la gente. Por ejemplo, ahora, sí, usted ve muchas personas de 80 años, sí, de 70 años, 77, 80, 90, que andan y hacen su vida más o menos normal. Sí. Y usted compara esta fecha, ¿verdad?, que estamos en el 2026, con la fecha del año 1950. Sí. O 60. Sí. O antes de ahí 40. Bueno, la edad promedio para esa época de un hombre era 53 años. Y 40, papá. Bueno, tenemos que recordar a Mozart, tenemos que recordar a 40 años. Que a los 40 años se fueron. Sí. Pero, ¿por qué se fueron?
porque no estaban protegidos. Así es. Y al no estar protegidos con diferentes tipos de enfermedades que dan, se iban. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nace el niño, ¡pam!, vacuna. Sí. Entonces ese niño ya está protegido, ¿te entiendes? Así es. Y hay protecciones que le siguen hasta la adultez. Sí. Por eso, Sí. y con el avance que ha habido de la ciencia, Sí. es que vemos ahora tantas personas que son más longevas. Entonces la gente tiene un criterio que es equivocado. No, porque los viejos de antes duraban mucho. Los que lograban pasar. Sí, así es. Los que lograban pasar de ahí. Sí, Que duraban hasta 100. por la inmunidad. Pero ahora, por ejemplo, han habido estudios de personas de 100 años. Hay un paquete aquí Sí, así es. de 100 años. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a qué se debe eso? Bueno, al avance de la ciencia. Y las vacunas están dentro del avance de la ciencia. Entonces, el oponerse a eso es un acto de, muchas veces no lo saben, lo ignoran. Sí, Y otras veces es llevándose de boca de ganso. Boca de ganso es lo que se dice. Mire ahora con lo del COVID. No, que son las vacunas. No es verdad. Cada persona tiene su condición. Algunos la tienen buena, otros la tienen más o menos y otros la tienen mala. Sí. Si usted tiene una condición que es mala y no se da tratamiento, usted sabe que puede caer en cualquier momento. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es mentira. Lo de la vacuna, eso está bien. Yo conozco uno que para el COVID se ha puesto más de 6. Sí. Porque allá salió la polivalente, la que Sí, se yo qué, sí, y en sí. Estados Unidos se la ponen todos, gratis. Sí. Entonces, eso de ese mito que hay de que la vacuna no es verdad, no es verdad. Ahora, el que está desprotegido porque no se la puso. Así es. Y además que ahora, en estos últimos días, ha habido unos casos de COVID también, tremendo. Tremendo. Porque la cepa todavía va mutando y cosas. Y entonces hay que cuidarse. Pero eso de que es la vacuna, que no, la vacuna fue el que salvó. Así es. Así ¿Usted se imagina que no hubiera habido vacuna? ¿Cuántos muertos hubieran el día de hoy? es. Bueno, Primero la epidemia no se iba a ir. no se iba a ir. No se iba a ir. No se iba a Y ir. vamos a estar todos en epidemia contando. Así es. Y la gente muriendo, ya usted sabe. Por ejemplo, usted hablaba de Nueva York. Sí. En Nueva York lo que es asilo de ancianos se Ay, fueron ay, todos. ay, Mire, ahí, oiga cómo. Dron. En Nueva York eran, en Muy esos difícil. hospitales grandes, se paraban furgones. Y esos furgones los llenaban de cadáveres Así es. con la bolsa prieta Así y es. el no. Y la familia no podía ni despedir. Sí. Eso fue terrible. Y fíjese una cosa, que en el 1918 estuvo la gripe española, Sí. que acabó con medio Manila. Mató más de 50 millones de gente de esa vez. Y ahora a los 100 años, en el 2018, llegó el COVID, Sí. a los 100 años. Sí. Es decir, que la humanidad nunca está libre de que haya Amenazas. amenazas. Mire ahora, en África, el ébola. Así es. Ese ébola está en el Congo por ahí. Así es. Y cuidémonos aquí. El Congo que está tan cerca de nosotros porque está ahí mismo en el estrecho de Gibraltar. Sí, no, hay que cuidarse. Sí, y de ahí se pasa mucho a España. Pero si recordamos bien la de Justiniano, hagamos un poco de historia. La de Justiniano, que fue la peste negra, La peste negra. procedente de Egipto, llegaron las ratas infectadas y generaron una mortalidad que se llevaron papas, no se tiene, llevaron, o sea, no tenía límite. Desde que hay registro en la humanidad ha habido esos problemas. Así es, Cíclico, Sí. porque no es constante. es así. Fíjese cómo duró de la española al COVID 100 años. Sí, sí. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Antes, los niños y los muchachos, usted veía de que el muchacho tiene sarampión. Usted es raro ver un muchacho con sarampión. Cuando se recuerda el procedimiento. Pero raro. El procedimiento era mezclar a los enfermos con los sanos.
Le daba en una casa, le daba sarampión. Y orines. Venía y los orines. Lo flameaban y entonces le daban los orines. Oye, esa. Sí. Los seres humanos tenemos. Bueno, vamos a la pausa. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Powerland, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. El recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Bueno, continuamos aquí con política pública. Tenía una felicitación. Ah, sí. Muy bien.
Bueno, voy a sumar al doctor Andrés Rique. Sí. Enviamos una felicitación Póngame ahí. al doctor Jorge Salomón Adjana David, ese es el nombre completo de él. Ajá. Eminente estudiante, cirujano. Hemos sido compañeros en el hospital docente Padre Villini. Sé que allá el área de cirugía debe estar de fiesta, con el director también y todo el mundo. En el Padre Villini debe haber muchas fiestas, la doctora Ludi. Entonces, ahora va a ser el rector magnífico de la co- Universidad Autónoma de Santo Domingo. como yo le decía hace mucho tiempo allá en el hospital, pero temprano le recordé. Le dije, cuídate de los lambones. Ah, sí. No, porque Se rió mucho. aparte de lo que hay, van a surgir nuevos Así alabarderos, así es. lambones y demás. Así. No, porque así es la cosa. Entonces, usted sabe que la UAS es un mundo. Universo. Eso es un mundo. Un universo completo. Y entonces la gente aprovecha ahí y van a buscar cosas. Porque ellos no se aquietan. No solo la ciencia y la técnica, que como decíamos, doctor, hay estudiantes que me preguntan, doctor, pero venga acá, maestro me dicen algunos. Pero, ¿y cuál es la diferencia entre la ciencia y la técnica, la tecnología? Muy sencillo, es sencillo. La ciencia es pura y procura el desarrollo de la ciencia misma y la filosofía. Por eso existe la filosofía de la ciencia, que es investigación. Y entonces ahí lo que determinan son las declaraciones generales, o sea, las declaraciones que tienen que ver con todas las temáticas, con aspectos generales. Mientras que la tecnología es la misma ciencia aplicada a lo cotidiano, a lo práctico. Entonces, por eso se llama metodología, ciencia aplicada, porque lo que procura es solucionar problemas prácticos y generalmente establecer leyes empíricas entre las relaciones estímulo-respuesta, estímulo-organismo. Esa es la gran diferencia que muchas personas no entienden. También la técnica es el empleo de instrumentos y herramientas para llegar a las conclusiones. Telescopio, microscopio, lupa, todos aquellos elementos que agregan a las observaciones, agregan detalle. Porque, por ejemplo, volviendo al virus, uno de los problemas, doctor, que tuvo con el tema del virus, del último, el coronavirus, fue cuando la gente común y corriente se dio cuenta que el virus no era un organismo vivo, sino un derivado del ADN, y que su estructura parecía un robot. Ahí fue que la gente desarrolló teoría de la conspiración, porque en realidad no es una bacteria, no es un hongo, que son seres vivos unicelulares o pluricelulares, pero son seres vivos. En el caso, precisamente, de los virus parecen como unos robocitos, tienen unos puntos, una cabecita, y todo. Ahí fue que desarrollaron teoría y Mire, a propósito de ciencia y de eso, Sí. yo quiero ponerle aquí con la secretaria un asunto del INCOR, que es el Instituto del Trasplante, que es interesante. Esto vamos a escuchar ahora. bien. Lamenta negativa a donación de órganos. Publicación del Nacional. Trasplantes. Revela que 70% de la familia externa negativa debido a falsas creencias y desinformación, mientras que más de 550 pacientes con enfermedades terminales esperan un trasplante. OS con acento agudo Juan Castillos, director del INCOR, junto a José Monegro, director de El Día. Figuran también las doctoras Mabel Almonte, Isaura Cronelio y así como Joana Amarante, durante el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, José de León.
Santo Domingo, la desinformación y los rumores difundidos en redes sociales durante el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad están provocando una grave crisis en la donación de órganos en la República Dominicana, al punto de que 7 de cada 10 familias rechazan autorizar el procedimiento tras la muerte de un ser querido. La alarmante revelación fue hecha por el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INSORT, José Juan Castillo Salmonte, en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, quien aseguró que las falsas creencias han disparado la negativa familiar y reducido drásticamente las posibilidades de salvar vidas mediante trasplantes. Según explicó, la controversia surgió cuando se planteó que los ciudadanos pudieran expresar en la nueva cédula su voluntad de ser donantes de órganos. A partir de ahí comenzaron a circular versiones falsas que sembraron temor entre la población. Muchas personas comenzaron a decir que no iban a sacar su cédula porque, si expresaban que querían ser donantes, cuando ingresaran a un hospital los dejarían morir para extraerles los órganos, denunció Castillos. Consecuencias. Más de 550 personas permanecen actualmente en lista de espera por un trasplante renal, entre ellas 10 niños y decenas de jóvenes menores de 25 años que dependen de una donación para seguir viviendo. Las estadísticas reflejan el deterioro de la situación, mientras en 2024 se registraron 22 donaciones cadavéricas, durante 2025 la cifra cayó a apenas 12, una reducción que disminuye significativamente las oportunidades de trasplante para quienes enfrentan enfermedades terminales. El especialista aclaró que la extracción de órganos está sometida a estrictos protocolos médicos y legales, por lo que resulta imposible realizarla de manera clandestina. Explicó que el procedimiento solo puede efectuarse en centros hospitalarios autorizados, tras confirmarse la muerte encefálica del paciente y con el consentimiento expreso de los familiares. Sin embargo, el temor generado por las noticias falsas obligó incluso a detener una iniciativa que buscaba promover el registro voluntario de donantes en los centros de cedulación. En Donación Estamos Mal, admitió el director del INSORT al advertir que cada rumor sin fundamento puede traducirse en menos órganos disponibles y más vidas en peligro. Las autoridades sanitarias reiteran que la donación de órganos es un proceso transparente, regulado y supervisado, mientras llaman a la población a no dejarse llevar por informaciones falsas que podrían costarle la vida a cientos de pacientes que esperan una segunda oportunidad para sobrevivir. Mire, yo le voy a decir entonces. El director del INCOR, el doctor Juan Castillo, Juan Castillo, tiene toda la razón. Así es. Porque es que la gente vive escuchando. Yo oigo de que no, que se llevan un niño para donarle los... Eso es así. No. Eso no es así. No. Para usted hacer un trasplante, que le van a traer a una gente, eso en un hospital, ponerlo en congelarlo, correcto, sacarlo, dar los pasos de lugares, esterilizarlo, todos los instrumentos, eso es un protocolo que va desde antes, claro, de sacarlo hasta que se termina, que se lleva así mismo. Entonces eso no es así, señores. Yo oigo hablando disparate, la gente bloqueando, hay que orientar a la gente. Mire, se aprobó que en la cédula a usted le pregunta, ¿usted quiere ser donante? Sí. Sí, entonces, no es a mí, pero soy donante desde el Morgan. Pero oiga lo que se han inventado. Sí. Ah, no, porque si yo pongo en la cédula donante, si me enfermo en el hospital me van a sacar los ojos. No es así. Eso no es verdad. No es así. Eso es cuando, por ejemplo, hay un paciente que tuvo un accidente o algo, tiene un trauma cráneoencefálico que no hay manera de que usted sabe que está en estado ya que no va a superar, va a tener vida. Bueno, si es donante, se cogen hasta 7 horas. Así es.
y usted salva 7 vidas. Porque ¿qué hace con que se muera uno y se metió en el hoyo? Y se perdieron. Y hay que recordar. Y fíjese en la estadística. Sí. En el 25, en el 24, Sí. fue 24 donantes con autorización de los familiares. Porque el familiar tiene que firmar y Claro. aprobar. Y en el 24. En el 25 bajó a 12. Entonces estamos aquí en una crisis tremenda. Por eso a mí me gustan los regímenes a veces dictatoriales. Una ley, para todo el mundo es donar. Porque no es así. Es que le hacen la pregunta a los familiares, ¿es donar? ¿Usted va a donar? Sí. ¿Quiere donar? Sí. Por esto, sí, sí. Ya no hay forma de que ese paciente vaya a recuperar la vida y esto se va a perder. Pero aquí hay una creencia que ama brutamente, como diríamos, Sí. ignorante. Sí. Entonces hay que hacer una campaña dirigida a que la gente no le tenga miedo a la donación. No le tenga miedo a la donación. Porque eso no es así. Es si usted va a morir y está en condiciones también, porque esa es la otra, porque hay gente que muere, pero no está en condiciones de donar nada. ¿Entiendes? En ese sentido, si usted me permite, Sí. precisamente he pertenecido a el comité del Padre Bellini y al comité de la ciudad sanitaria, que tiene que ver con bioética y precisamente los elementos que condicionan y reglamentan, normatizan el proceso de donación. También en la Universidad Católica Santo Domingo, que existe el comité de bioética y precisamente la Plaza de la Salud. En la Plaza de la Salud, Sí. y dirige en la Plaza de la Salud el doctor Miguel Suazo, que es experto en bioética. Y uno de los elementos que se trata... Que no es fácil la bioética, porque el que aplica y que a sacarle a una gente, eso no es así. Oye, Tiene que pasar ese comité de bioética. exactamente. Que no está compuesto de uno solo, ni 3. No. Son científicos Así es. que no van a entrar en vagabundería. Y generalmente somos donantes, lo que somos de ¿Y ese gente comité. seria? Exactamente. Entonces aquí hay le han metido eso a la gente en la cabeza y tenemos que hacer una campaña que eso no es verdad, señor. Por ejemplo, el Parlacén, el Comité Centroamericano del Parlamento aprobó que en todas las cédulas se pongan que son todos nada. Sí. Pero aquí estamos a veces, como dicen, loqueando. Loqueando estamos aquí. Entonces, mire eso. Bueno, vamos a la pausa. Sí. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino.
El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. El recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Continuamos, como dice el doctor Andrés Enrique. Fíjate, hemos estado tocando temas de salud y temas que implican el nivel global, internacional y el nivel local. Temas de salud que en cierta forma tienen que ver con la sostenibilidad de los programas que se encargan de garantizar la calidad de vida de las personas. Hay personas que necesitan un proceso de acompañamiento psicológico, asistencia médica psicológica para ventilar lo que son los procesos de la supervivencia, la longevidad saludable o la longevidad con seguridad, bioseguridad, que es como se llama. ¿Qué significa esto? Que una persona que necesita acompañamiento en el proceso de un órgano que ha sido afectado y que necesariamente no implica una reversión en la calidad de vida ni la supervivencia inmediata, pero que sí se beneficia, como hemos venido hablando, de los conocimientos científicos que se han establecido. Quedamos claros que los conocimientos científicos tienen que ver con el avance de la ciencia, el avance de la filosofía, el avance del saber controlado. Entonces, en ese sentido, es importante que se considere lo que son esos avances que han determinado que ciertas personas con cierta disfunción, mal funcionamiento, trastorno, desorden,
en un órgano específico que no afecta la vida, pero sí la calidad de vida. Porque una persona con un problema hepático, con un problema renal, con un problema, muchas diálisis, en muchos procesos de recambio en cuanto al hígado se refiere, que es el gran laboratorio, el gran encargado de depurar los elementos tóxicos, y se daña por la acumulación de metales, la acumulación de metales pesados que dañan la capacidad, la función y la estructura, por ejemplo, del hígado, que es un órgano que cuando una persona se trasplanta, tiene muchísimas posibilidades de prolongar su vida y prolongar el bienestar, volver a restablecer el bienestar. Porque si quedamos claros, el proceso de malestar que se genera cuando hay una disfunción, cuando hay un desequilibrio, como llamamos técnicamente los médicos, que tiene que ver con la homeostasis. La homeostasis entonces queda desequilibrada en un desbalance. Ese desbalance genera una percepción. El propio cuerpo, el propio organismo, el sujeto percibe y solicita la atención. Y precisamente va a medicina general o va a una medicina de primeros auxilios, atención primaria o de primera atención, que son dos elementos que son distintos, pero que se dan y a veces se dan fuera de las instalaciones de salud. Entonces ahí se va determinando a qué especialidad puede ser dirigido, orientada a esta persona para que recobre el equilibrio, o sea, en la homeostasis. Entonces, en los centros de salud lo que nos concentramos es en devolver otra vez la funcionalidad de las personas hacia la comunidad. En este proceso, realmente en el país nosotros no tenemos esos grandes programas de rehabilitación, pero en otros países, por ejemplo, en la misma Unión Soviética, la Federación Rusa, en los hospitales, al lado hay un hospital del mismo tamaño que se encarga de la reinserción social, familiar, laboral, la reintegración a los procesos de la vida comunitaria, al mismo nivel y a veces superior al que esa persona tenía en su desarrollo comunitario. Entonces, es por esto que alertamos a las personas, las alentamos, para que en cierta forma participen en los programas de rehabilitación tisular, que es como se llama. Los tejidos que han sido desgastados, que han estado deformados por una serie de estilos de vida que a veces conllevan una condición. Estamos hablando de un estilo de vida como es, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de estupefacientes, el consumo de sustancias reguladas, que es como se llama, que van en contra de la ley, pero que las personas tienen una tendencia impulsiva. Decía Freud que nosotros somos el producto de dos pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que lleva hacia la vida inorgánica, que lleva hacia el propio sabotaje del estilo de vida. Por esto que el estilo de vida es tan importante. El estilo de vida tiene que ver con las condiciones de vida, las condiciones materiales y las condiciones espirituales. Las religiones, las distintas religiones, organizan de alguna forma lo que es el psiquismo del sujeto, confiriéndole apoyo en momentos de crisis, en momentos de tensión, y confiriéndole también, en cierta forma, la fortaleza para lidiar con lo que ocurre en la vida cotidiana. Freud
fue un gran expositor y decía que el psicoanálisis era la ciencia de la vida cotidiana. Cuando se pregunta qué es el psicoanálisis es una ciencia, una teoría de los procesos inconscientes. Es también una psicoterapia, una terapia por el habla de esos procesos inconscientes en conflicto, en contradicción, en controversia, que es ahora mismo el término que más abunda en el medio social, y lo que es el proceso de investigación. Entonces, tiene un trípode, tiene una trilogía. Por un lado, es una teoría que tiene que ver con el inconsciente y los procesos inconscientes. Los procesos primarios que ocurren en la infancia, los procesos secundarios de la adolescencia y en lo que es la relación con las escuelas, la socialización, y un proceso terciario que es el que ocurre en el proceso de intervención, el proyecto terapéutico para restablecer la función y generar lo que es la situación en la cual el sujeto pueda tener calidad de vida. Entonces, esos son esos tres elementos. Investiga esos procesos que son inconscientes y llega a un diagnóstico y dice, bueno, esta persona sufre y hace sufrir o soporta el sufrimiento, porque el psicoanálisis va orientada hacia tres líneas de sufrimiento. El que el sujeto produce a otro y a la sociedad. El que en cierta forma el sujeto padece de otros y a veces lo disfruta. Y el que el sujeto mismo se produce. Entonces estamos hablando del cigarrillo, estamos hablando del alcohol, estamos hablando de la droga, estamos hablando de todos esos elementos que tienen que ver con un proceso adverso a la salud, que es como se dice. Nosotros hablamos de los procesos adversos a la salud, que desde la infancia hasta la muerte son varios. Hay personas que tienen un sistema de inmunidad natural, de una naturaleza tal, que tienen la fortaleza, la resistencia, que es como llamamos, de los procesos que tienen que ver con procesos infecciosos, y los resisten. No le da ni gripe, dicen algunos. En otros casos, el deterioro puede ser a través de las largas evoluciones. Estamos hablando de procesos de hipertensión, los procesos de diabetes, esos procesos que tienen que ver con el daño hepático, con el daño renal, con el daño de tejidos específicamente. Y entonces ahí se genera una situación de disconfort. La persona pierde la comodidad con su propio cuerpo, con las sensaciones termogésicas, o sea, de calor y dolor, pierde todas esas condiciones y a partir de ahí, entonces, la calidad de vida se deteriora. Entonces, la salud es el completo bienestar biopsicosocial, el completo. Entonces, cuando un médico, cuando un equipo de salud, para incluir la doctora, las médicos, interviene, ya sea porque interviene directamente en la sociedad, en un centro, en una fundación, en el tercer sector, como se llama, las asociaciones sin fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales, o a través de los programas que tienen que ver con la administración pública y el sistema público de atención sanitaria, o el proceso de la medicina privada. Entonces, el doctor Andrés Enrique y el doctor Julio Castro han estado confiando siempre en que los mensajes de nosotros van dirigidos hacia un cambio, una transformación del estilo de vida. Es por esto que agradecemos su sintonía y hoy entregamos el mensaje con la esperanza de que haya una transformación. Mañana continuamos de 1 a 2 en el programa Políticas Públicas. Gracias por su atención.